DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Estás a punto de entrar a la dimensión de los misterios, enigmas, conspiraciones y conocimientos prohibidos. Metarmonix Mundos Ocultos. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es Metarmonix Mundos Ocultos. Estamos en DN Radio Comunicaciones por Facebook Live. Estamos en www.dnmexicoradio.com, es en nuestra página. Y el teléfono es 4632-9653. 4632-9653. Bueno, la vez pasada, la semana pasada, tuvimos una entrevista bastante abundante y sustanciosa con Elena Ortiz Muñiz, refiriéndonos a su libro El corazón en clave de sol, que en muy particular apreciación yo lo visualicé como un viaje iniciático. Y después tuvimos ahí unos 15 minutitos, porque la entrevista nos comió un poquito, afortunadamente, porque la verdad, escuchar a Elena pues siempre es un agrado y es un bocati de cardinales, ¿no? Es decir, es muy rico escuchar a Elena y toda su vivencia. Y quedamos con un tema que varias personas me estuvieron diciendo, bueno, ahondemos más en este tema. ¿Qué podemos hacer con este tema? Bueno, este tema ahora lo puse como secreto de iniciación. Secreto de iniciación. ¿Por qué secreto? Porque los ritos iniciáticos tienen por un poco como normativa esta cuestión de la discreción, esta cuestión de no decir abiertamente de qué se trata, porque son una serie de pruebas, son una serie de situaciones en donde la persona tiene que probar de alguna manera, renunciar a su vida anterior para enfrentar un nuevo tipo de vida. ¿Cómo es esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿están contentos de su vida y cómo han llevado su vida hasta ahora? Pues seguramente muchos me dirán que sí, pero normalmente la gente que está buscando el conocimiento y que está en esta posición de adquirir nueva sabiduría, ¿para qué? Para poder acceder a estos niveles evolutivos, para poder llegar a ser con Dios, con el todo, que entiendo yo que pueden ser muy pocas, pero estos buscadores necesitan estas respuestas. Bueno, estos buscadores están dispuestos a dejar su vida anterior, están dispuestos a dejar la estructura de vida anterior por emplazar una nueva estructura. Una estructura que les dé sabiduría, que les dé poder, empoderamiento personal, me refiero, ¿verdad? Y poder también, como no, del otro tipo de poder, que es esta imposición personal sobre los demás. Hay formas de hacerlo. Miren, recordemos que el ser humano, en su historia anterior, desciende de otro tipo de humanidad. Que vamos haciendo la historia para atrás.
fueron este tipo de seres que bajaron de las estrellas. Me refiero a los Anunnaki, me refiero a este tipo de ángeles a los cuales se referían estos profetas antiguos, en donde estos ángeles se cruzaron con las mujeres existentes en esa época, dando origen a una nueva estirpe, a una nueva humanidad. Tenemos a estos gigantes, los Elohim, los Elohim, los Nefilim, todo este tipo de seres. ¿Qué sucede con esto? Hay una herencia genética. Hay una herencia genética que parte desde las estrellas, que viene desde el cosmos y que llevamos nosotros por dentro. Miren, tenemos esta herencia que, según la filosofía hermética, recuerden este principio de correspondencia, que es tal cual es arriba, tal cual es abajo. Es decir, las leyes que rigen el cosmos, las leyes que rigen el universo, son las mismas leyes que rigen nuestro microcosmos, es decir, nuestro interior, nuestro espíritu. Partiendo de esta base, el ser humano en su evolución tiene esta impronta genética en esta cuestión, es como una especie de grabado en los cromosomas, ¿no? Es una especie de memoria que lleva cromosómica, que lleva el ser humano de generación en generación. Esto un poco como para decirles, o como para más o menos darles a comprender de que el ser humano sí es una persona que tiende a la perfectibilidad. Es decir, tarde o temprano en nuestra escala evolutiva vamos a sentir esa compulsión para poder ser un poquito mejores y tender a la perfección de Dios. No vamos a llegar nunca a la perfección de Dios, por supuesto, porque Dios es todo mente, ¿sí? Nosotros tendríamos que integrarnos totalmente a ese todo para poder llegar en algún momento a atender a esa perfectibilidad. No vamos a ser nunca dioses. Hay algunas teorías, hay algunas tendencias que llegan y dicen, bueno, es que nosotros somos dioses. No somos dioses. No somos dioses, ni podemos ser dioses, ¿sí? Pero sí podemos estar en conjunción y en sincronía con este principio mental que rige todo el cosmos, que rige toda la creación. Como nuestros antepasados fueron seres que tenían una serie de facultades, la historia, en el ocultismo, la historia señala que el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter es un cinturón de asteroides que en algún momento fue un planeta. Este planeta fue el planeta Juno. Esta información, gracias a mi maestra, yo la aprendí, y bueno, es el esquema imperfecto. Se le llama esquema imperfecto, en algún momento podemos incluso llegar a mencionarlo. Este planeta era una especie bueno, son resonadores cósmicos, y en este caso, este planeta era el resonador cósmico que aspectaba todas las facultades relacionadas con la mente, en el sentido de la telepatía, la clariaudiencia, la clarividencia, ese tipo de cosas. Cuando este planeta se destruye, la humanidad deja de tener esta resonancia, esta vibración que viene desde este planeta, y todas estas facultades se inhiben. También hay otras razones. Hay razones, por ejemplo, que dicen que la humanidad, cuando empezó a mezclarse con los gigantes, se fue deteriorando, y por lo tanto hubo una información genética que se fue inhibiendo en el ser humano,
hasta llegar a lo que somos ahora, en donde nosotros, para poder desarrollar este tipo de facultades, tenemos que estudiar y ejercitarnos, y mucho. Muchas veces una vida no alcanza para ello, pero vale la pena, puesto que en algún momento, vida tras vida, vamos a poder desarrollar facultades muy interesantes. Bueno, cuando el ser humano sabe esto y cuando lo intuye y empieza a buscar más allá y empieza a darse cuenta que nuestro mundo, nuestra existencia tiende a la trascendencia, tiende a la trascendencia espiritual, tiende a esta cuestión de sutilizar los planos materiales hacia algo un poco más superior y nosotros vivir esa situación, de alguna manera empezamos nosotros a juntarnos con otras personas que tienen el mismo conocimiento. Y en algún momento se empiezan a formar sociedades de seres humanos que detentan estos conocimientos, que entienden que estos conocimientos no se pueden vulgarizar, no pueden salir a la luz pública, ni se pueden compartir con todo el mundo, puesto que conlleva conocimientos que son en esencia hasta peligrosos. Entonces, un conocimiento mal utilizado, pues la verdad sí hay un momento en donde puede llegar a atentar contra nuestra propia integridad. Entonces, estas sociedades, o bien estas estirpes de magos, porque hay magos como Merlín, por ejemplo, que existió, que sabemos nosotros que dominaba las leyes de la naturaleza, pero hasta ahí llegó, ¿no? Fue sometido eventualmente justamente por sus propias pasiones. Eventualmente nosotros, a imitación de estos seres, de estos magos, incluso de grandes mesías, ¿no? Como un Jesucristo, como un Buda, que han logrado que dominaban las leyes naturales por medio del conocimiento, por medio del estudio. Hay gente que busca, que quiere encontrar más o menos esos caminos que los puedan llevar a ese tipo de perfección. ¿Peligroso? Claro que sí. Puesto que, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la idea que le está diciendo hace rato de los peligros? Bueno, si una persona con el ego construido como está, con toda la soberbia que puede tener un ser humano, de repente descubre estos conocimientos y los lleva a cabo, podría constituirse en un monstruo de dominación, en un monstruo de depredación, en un monstruo de sometimiento. Hemos tenido casos de grandes iniciados, de avatares incluso, como Hitler, que pues teniendo todo el conocimiento oculto, lo han utilizado para el sometimiento, para la dominación. En un afán o en una idea mal comprendida de la redención del mundo. En este caso han habido ritos iniciáticos durante toda la historia del mundo. El más famoso es el rito de Eleusis. Eleusis era una localidad campirana, en donde iba toda la gente de la Hélade conocida, es decir, de los griegos. E incluso este rito que estaba dedicado a Demeter y a Perséfone se llegó a constituir como uno de los principales ritos, si no el principal de la antigüedad. Tan es así que cuando los cristianos invaden toda esa parte, lo hacen a sangre y fuego, invaden con estos, como dicen ciertas escrituras por ahí, invaden los cristianos con sus oscuros ropajes e instauran el cristianismo gnóstico arriano. Maravilloso, por cierto. Si quieren estudiar algo muy bonito, estudien el cristianismo de Arrio y van a ver, es muy, muy, muy bonito. El gnosticismo, bueno, es un poco la idea que nosotros sustentamos desde el grupo de Metalmonics. Bueno,
¿Qué es la iniciación? Bueno, la iniciación, como les decía, es querer morir a un estadio previo de vida para iniciar otro estadio nuevo lleno de luz, de iluminación. Y la iniciación conlleva 3 estadios previos, realmente. El primero, esto es una información sacada de la red, la observación. Es que la sociedad o el grupo vea en el postulante, en el ámbito de la ignorancia, es decir, en el ámbito de la no información, ver cómo este postulante se desenvuelve de manera espiritual. Ahí es donde nosotros vamos a ver si tiene o no las condiciones. Segundo ítem es la aceptación en el ámbito del conocimiento. Es decir, vemos nosotros que está este postulante se desenvuelve bien espiritualmente en el ámbito de la ignorancia, en el ámbito de quizá la información inicial, y lo incluimos en una primera iniciación, por decirlo así, en una segunda iniciación muy chiquita, lo incluimos en un estado intermedio que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el ego de la persona no se ha terminado de desbaratar, ¿sí? Porque sí es necesario ocasionar una fractura del ego, de manera de que la persona pueda empezar a someterlo vía medidas muy... Bueno, hay algunas muy dolorosas, pero yo propendo hacia las medidas del conocimiento, ¿no? El ego conlleva una serie de instancias de soberbia, de orgullo y de pasiones sobre todo, que el neófito tiene que ir aplacando. Bueno, este estadio intermedio ya se le empieza a dar a la persona la información, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque como el ego no está lo suficientemente avasallado, entonces la información que tiene, la poca información que tiene, la mezcla con la soberbia y empiezan las traiciones hacia sus propios maestros. Esto nosotros lo hemos visto en, bueno, ¿qué les podré decir? Yo tengo una academia de artes, y bueno, yo mismo era testigo de cómo ciertos alumnos llegaban, empezaban con todas las ganas del mundo, llegaban a un nivel intermedio en el aprendizaje musical y ya se creían maestros y dejaban la academia y con esa porquería de conocimiento fundaban una academia y ellos mismos se asumían como maestros. Entonces, aquí en el nivel espiritual es igual. Igual. Este estadio normalmente se les llama traidores, ¿no? Pues porque son gente que, asumiéndose con cierto conocimiento, desde su ego, desde su orgullo, desde su soberbia, desde sus pasiones, quieren constituirse como maestros y son capaces de hacer cualquier cosa por llevarlo a cabo de la manera rápida y fácil. Y tenemos la tercera fase, que es la fase de la vinculación o relación de la persona ya con el ámbito de la sabiduría. Ya la persona se dio cuenta que desde el ego no puede hacer mucho, que desde el orgullo y la soberbia no pueden hacer mucho, y por lo tanto llegan a este estadio de la sabiduría, en donde la persona empieza a adaptarse al juego de la sabiduría, al hecho de que desde lo más humilde de su ser tiene que estudiar y tiene que proponer y tiene que investigar y tiene que construirse de nuevo. Y aquí recién empieza la etapa del iniciado. Recién aquí empieza ya la carrera para lograr una iniciación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede empezar la carrera de la iniciación? Bueno, lo que pasa es que la sociedad, el grupo de estudios, al momento de ver que la persona
es persistente, tiene virtudes, hace una lucha constante en contra de sus vicios e imperfecciones, cuando la persona ha demostrado que está a la altura de lo que se le puede exigir, en ese momento asimila que la iniciación es morir a la vida anterior para consagrarnos a una vida iluminada y destinada a la integración con la gran luz. Esto quiere decir, la gran luz es el todomente, Dios, y la vida iluminada, es decir, una vida de conocimiento. ¿Queremos nosotros lograr una instancia espiritual elevada? Tenemos que estudiar. Miren, hay muchas ideas del New Age en donde se plantea que la racionalidad, la razón, es un impedimento para el crecimiento del espíritu. Sí, es cierto, llevado al nivel medio que les digo. Es decir, si el maestro que está diciendo esa barbaridad realmente lo cree es porque ha manejado gente a ese nivel. Por lo tanto, no es un verdadero maestro, ¿sí? Los grandes maestros del mundo, Buda, Krishna, Mahoma, Jesús, fueron grandes estudiosos. Grandes estudiosos. La iluminación no les vino porque sí. Tenemos en la vida de Jesús 30 años en donde Jesucristo desapareció. Y no desapareció, sino que se instruyó. Entonces su ministerio que duró 3 años, fue un ministerio tan rico, tan completo, que bueno, se intuyen varias escuelas que vienen de por ahí. Jesucristo fue esenio, y los esenios eran un tipo de gnosticismo griego-hebreo. Por lo tanto, era de vinculación saducea. Por lo tanto, no es que no haya estudiado nunca. Lo que sucede es que él volcó toda su sabiduría aprendida en el silencio, aprendida en estos años en donde no le seguimos la pista, y él aplicó toda esa sabiduría. La idea de las parábolas, por ejemplo, la idea de que todos los mensajes que lanza tiene 1, 2 o 3 sentidos. Muchas veces se le puede seguir una huella matemática incluso. Vaya, una serie de cosas. El hecho, esta maravilla, bueno, yo siempre repito esta frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta frase tan hermosa que guarda el secreto de la inmortalidad dentro de ella, no puede haber sido lanzada por una persona que no se haya informado, que no se haya estructurado. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que podría saber eso y más, nada más por insuflación divina, pero no es así. Él instruyó, él recibió instrucción, y por lo tanto llegó a ser el hombre divino que llegó a ser. Esta parte de nosotros integrarnos con el todo a partir de la iniciación es el destino que alcanza a los que con mucha voluntad y virtud desean realmente alcanzar el saber para una trascendencia espiritual plena. Esa realmente es la motivación de la iniciación, una trascendencia espiritual plena. Ahora, les voy a contar un poco. Habíamos hablado de el rito de iniciación de Eleusis, ¿no? Cuando la gente ya probaba que era capaz y que era de alguna manera apta para ingresar en los grandes misterios, se les metía en una cámara, y en esa cámara procedían pruebas que hasta el día de hoy no nos han llegado. Pero se deduce que a través del trigo y de la cebada, que era lo que consumían, lograban
ciertos estados alterados de conciencia por medio de un hongo que se llama cornezuelo y que tiene que ver con una especie de derivación del ácido lisérgico que sería el LSA. Por lo tanto, había un estado alterado de conciencia desde el consumo del cornezuelo y que podía lograr hasta estados alterados de conciencia que llevaban a la gente a vivencias místicas sumamente intensas que trascendían totalmente la realidad que vivimos. En Egipto, la iniciación verdadera conlleva el proceso de desdoblamiento, fíjense. Por lo tanto, esta separación consciente entre cuerpo físico y el cuerpo espiritual, el cuerpo psíquico. Por lo tanto, al momento de tener esa experiencia de desdoblamiento y de empezar a ver las experiencias que se pueden lograr en ese desdoblamiento, la gente lograba este punto de iniciación. Lograban experimentar el más allá con respecto a la realidad cotidiana. Después de la experiencia con la inmortalidad en este mundo en donde no morimos, el iniciado jamás volvía a olvidar el plano de la mortalidad. Es decir, se pierde el miedo, ya tenemos la certeza de qué puede haber más allá. Y por lo tanto, tenemos esta confianza, esta parte en donde nosotros cambiamos totalmente. Una iniciación marca el inicio de grandes personas. Tenemos, por ejemplo, un Apolonio de Tiana, tenemos un Pitágoras, bueno, Apolonio era pitagórico, tenemos un Sócrates, tenemos un Platón, un Aristóteles, por la vía griega, sí, pero tenemos muchos Anaxágoras, tenemos una cantidad enorme dentro de los mismos renacentistas, un Giordano Bruno, un Leonardo da Vinci, un Tomás Moro, un Erasmo de Rotterdam, vaya, tanto, y alquimistas, ¿no? Alquimistas que fueron iniciados en estos misterios. Sí, en este misterio, esta iniciación que los alquimistas vivían debajo de la tierra, ¿no? Para poder acceder a la sabiduría que conlleva el estudio del secreto de los metales, esta transformación interna del templo, este templo que somos todos nosotros. Esta transformación la adquirían en estas condiciones de contemplación, de meditación, en estas instancias de poder que proveían las condiciones para poder hacer que el espíritu pudiera experimentar como espíritu, como cuerpo psíquico, las experiencias trascendentes más allá. Vamos a ver ahora esto quedó pendiente de la vez pasada, las 5 etapas del despertar del hombre, y esto es bien importante para más o menos comprender cómo está esto. Fíjense, la etapa 1 es el hombre dormido, esto también lo sacamos de la red. El hombre dormido, persona normal que divaga mentalmente su cotidianeidad. ¿Cuántas veces no nos hemos sorprendido nosotros estar clavados en la nada? ¿No? Clavadísimos y pensando en nada en especial. Bueno, se le denomina normalmente pensamiento no dirigido o conciencia normal en estado de vigilia, ¿sí? Es decir, es una conciencia totalmente normal, totalmente convencional, que está en estado, digamos, de semialerta, ¿sí? No se da cuenta realmente, un hombre normal no se da cuenta de que está fuera del estado de total alerta, de atención. Está fuera de foco, mientras vive, piensa y actúa. Luego tenemos el número 2, que es el hombre despierto. Este hombre despierto empieza a ser testigo atento y vigilante sobre sus procesos personales y su contexto. Y se divide un poco en 3 partes. La primera es el hombre que está despierto a veces
y luego vuelve al estado de dormir, de somnolencia, de falta de foco y atención. Luego está el otro que, empezando a dominar las técnicas, estudiando y empezando a hacer todo lo que tiene que hacer para poder despertar con mucho esfuerzo, permanece despierto la mayor parte del día. Y luego tenemos el tercer estadio dentro de este segundo ítem, sería el que vive permanentemente despierto, siendo su nuevo estado de conciencia. Bueno, ya este ser humano ya vive poniendo foco, poniendo atención en todo lo que pasa. Cuando ya podemos conseguir esto, viene otra fase. ¿Dónde ustedes han escuchado este término de, es que se espejeó en mí? Este término que dicen tanto que se espejeó está pésimamente dicho. ¿Por qué? Porque la mente espejo es otra cosa. La mente espejo es ni más ni menos que es el estado puramente contemplativo en donde todos los fenómenos externos a nosotros e internos los volvemos uno solo. Es decir, nosotros nos volvemos espejo de la naturaleza, haciendo en nosotros esta facultad y esta ley de correspondencia. Ya lo aplicamos como adeptos. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Tal cual es arriba, tal cual es abajo. Las leyes que dominan el cosmos nos dominan en nuestro interior. Pero ya no es una palabra hueca, ya no es una frase nada más, sino que es una verdad consciente, pues. ¿Sí? Una verdad mental consciente. Ya entendimos que esa verdad viene con este dominio de la mente cósmica. Por lo tanto, lo entendemos así. Entonces, tenemos los fenómenos internos, como les decía, que son las sensaciones, el dolor, placer, la sed, el hambre, bla, 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 asimilados por medio de los sentidos físicos externos. Ya nos dimos cuenta de que todo eso que sentimos por dentro también tiene su símil afuera. De hecho, el amor, como lo entendemos nosotros, que es amort sin muerte, es esta ley de integración en la que nosotros atraemos a la gente que nos afecta, ¿no? A la cual queremos, amamos, ¿no? Es esta ley que dentro de nosotros promueve la cohesión de nuestras células, átomos, etc. Y también es la ley de la gravedad, en donde los planetas se atraen unos a otros y tienden a estar en armonía. Este estado de mente espejo es un estado de aquietamiento del intelecto. Tiene conciencia de unidad, no puede separarse del fenómeno observador y fenómeno son uno. Es decir, como decía Platón, definiendo al tiempo, el tiempo no existe, sino es desde uno. Como dice la mecánica cuántica, cuando nos referimos al manejo del tiempo en niveles subatómicos, todo el tiempo se construye a partir del observador. Bueno, es esto. Y cuando decimos que es un estado de aquietamiento del intelecto, no decimos que sea un estado de eliminación de la razón, sino que es un estado de aquietamiento realmente de tranquilidad del intelecto. No dejamos de pensar, pero ahí estamos, ¿sí? La contemplación, es decir, estamos dejando fluir. Luego de este estadio en donde nos damos cuenta que el observador y el fenómeno somos uno, viene el del éxtasis místico, que es esta percepción externa e interna desaparecen, irrumpiendo a otro estado completamente diferente, que es la conciencia del ser, o el único ser que es el único sin segundo. Es decir, ya sabemos, ya integramos, ya sometemos nuestra identidad, ya el ego le da paso a la subconsciencia para unirse con la supraconsciencia y fusionarnos en un uno todo. Es decir, en este caso sería un hombre de nivel 7, es decir, el hombre que maneja conscientemente
la naturaleza el 4, más la divinidad el 3. Y luego tenemos un quinto estadio que es el de la iluminación espiritual final. Este último estadio donde el ser humano se fusiona indisolublemente con la divinidad, un Cristos, un nivel 8, incluso fuera del éxtasis místico, mantiene la conciencia de ser uno. Esto es a grandes rasgos los diferentes pasos para llegar a ser un ser iluminado desde la iniciación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder pensar en lograr una iniciación, en pensar, lograr integrarnos en algún grupo en donde se nos pida este nivel evolutivo? Bueno, primero tenemos que hacernos a la idea de que tenemos que romper nuestro ego, es decir, desde nuestro deseo de lograr, desde nuestros afanes egoístas de lograr, desde nuestra soberbia de decir yo ya sé lo suficiente y merezco el camino, desde nuestro orgullo que nos convierte en estos monumentos monolíticos, en que toda idea golpea contra nosotros y se resbala duramente, no lo podremos hacer. Tenemos que comprender que somos seres ínfimos, somos reflejos universales, correcto, es cierto, pero como un grano de arena en toda una playa. Somos mágicamente, existimos mágicamente y somos herencia constante de un largo camino espiritual de muchísimas vidas atrás. Sin embargo, tenemos que tener la certeza de que si alguno de nosotros llegara a faltar el día de mañana, el mundo sigue y la vida sigue. Las percepciones y las ideas que van desde nosotros desaparecen por nosotros y para nosotros. Pero hay otros y ahí van a estar. Y nuestra energía no se va a perder, pero sí se va a reciclar y se va a reutilizar. Recuerden que la gente que no ha logrado el estado de conciencia vuelve al inicio. Y es un proceso que, imagino, no es nada agradable. Tenemos que visualizar el hecho de enfrentar pruebas físicas, puesto que tenemos que demostrar plenamente nuestro desapasionamiento con respecto a la materia. Esto quiere decir no solamente demostrar que el dinero, el poder, no nos interesa de primera instancia, sino que además tenemos muchas veces que someternos a ciertas pruebas de dolor. Tenemos que probar nuestra constancia al grado de exigirnos nosotros una serie de planteamientos a nivel cuerpo orgánico, en donde nosotros podamos acceder a un estado de conciencia que nos permita someter el dolor. Luego, pruebas de confianza. ¿Qué tipo de seres humanos somos? Eso lo tienen que haber visto nuestros compañeros, ¿no? Tienen que haber visto que somos seres íntegros. Aparte de eso, que el conocimiento que nosotros absorbimos para poder llegar a ese momento tan hermoso, pues, tenemos que demostrar que estamos lo suficientemente instruidos para no dudar o para mantenernos con nuestra palabra a costa de lo que sea. Esto conlleva pruebas de valor. El hecho de enfrentarnos con cosas desconocidas, con sensaciones desconocidas, con ilusiones de vértigo, con ilusiones de dar un paso adelante sin ver, estar vendados, no físicamente no ver, y poder dar ese paso, y confiar en la gente que nos está guiando.
estas pruebas de calidad espiritual, es decir, que nosotros seamos gente, que seamos prudentes, que seamos honestos, que tengamos valores, que tengamos en el fondo esta vinculación profunda con la amistad, el deseo de la vinculación profunda con la amistad. Si no se tiene esta parte de no mentir, no traicionar, ser probos frente a la verdad y llevar esa verdad a cabo, no servimos para nada. Conozco iniciados, entre comillas, que incluso han sido maestros de sus grupos, venerables maestros de sus grupos, que han sido realmente un fiasco en ese aspecto, que han sido gente ordenada, que han sido gente disciplinada, que han sido en lo material gente funcional y capaz, pero en lo espiritual, cero. Y de ahí, si es un grupo que funciona de esa forma, no va a pasar de ser un grupo, pues, de instrucción, un grupo de pasarlo bien, un grupo de apariencias, un grupo en donde el conocimiento no esté lo suficientemente integrado como para que todos sus elementos y sobre todo sus ancianos, sus representantes antiguos, puedan dar esa luz. Y van a estar sujetos a permanentes pasiones que van, en el mejor de los casos, a estancar a esa asociación. Y bueno, una asociación de ese tipo espiritual estancada no lleva a otra parte que a la degradación y a su desaparición. Luego, el convencimiento absoluto de lo que se cree es verdad y apostamos la vida en ello. Se nos va a pedir a nosotros arriesgar la vida. Se nos va a pedir a nosotros llegar y meternos en esta situación de pruébame, y te van a dar la opción de poder ser una persona proba con su verdad, con sus conocimientos, a cambio de la vida. Lo tienes que demostrar. Para esto el uso de facultades. Miren, la gran mayoría de los ritos iniciáticos no contemplan un entrenamiento previo para poder hacer uso de facultades. Es decir, usar la intuición, usar la clarividencia, usar la clariaudiencia o usar de plano el desdoblamiento físico. No hay sociedades, sí las hay, y varias, pero no salen a la luz. Ya la magia que se maneja ahí adentro es magia pues un poquito más fuerte. Por lo tanto, son sociedades que son un tanto herméticas. Conocemos de manera tradicional, no nos consta, pero conocemos de manera tradicional sociedades fuertes que puedan manejar este tipo de iniciación. No sé, me viene a la cabeza la Golden Dawn, me viene a la cabeza la Tulgesellschaft, ciertas sociedades teosóficas, ciertas sociedades antroposóficas, ese tipo de sociedades, la Rosacruz quizá, ¿no? Puedan manejar estos estados alterados de conciencia, pero la gran mayoría no los maneja, y con las reservas de que las que yo pude haber dicho esté en un absoluto error. Luego, lograr estados alterados de conciencia. Aquí es muy importante, van desde las drogas psicodélicas, el LSD, la marihuana, el peyote, la ayahuasca, hasta el manejo de la ira, del terror, de la lujuria, como lo hacen ciertos magos del caos, contra la contemplación, la sabiduría, la abstinencia, la meditación que podrían manejar ciertas sociedades de corte hermético, gnóstico, etc. También está, desde el punto de vista de los estados alterados de conciencia, el uso de la sangre y del dolor. Han habido ritos iniciáticos relacionados con cultos que se
que usan sacrificios humanos, ¿sí? Esto ya es de corte de plano satánico, en donde ya la vinculación energética se hace desde la anulación de una vida para propender otras vidas. El sacrificio en rigor es una oblación, es un sacrificio cuya materia es destruida. Es decir, para poder liberar la energía espiritual, para poder liberar esta energía mental a partir del sufrimiento intenso, para poder lograr un estado alterado de conciencia en la concurrencia, hay que victimizar a alguien o a algo. Puede ser animal o seres humanos. Aquí se constituyen tres actores principales, que sería la víctima, el Dios a quien se le ofrenda, y el sacrificante, que es la persona o el grupo de personas que deberían recibir los beneficios de este sacrificio. Para esto, digamos por último, tenemos que seguir una vía un poquito dura. Tenemos que realizar ayunos, tenemos que realizar periodos de abstinencia sexual, tenemos que realizar periodos de abstinencia del sueño, empezar a hacernos a la idea de poder trabajar en las noches, ¿no? Realizando estos ritos, y también de dolor físico. Tenemos que someter el cuerpo, tenemos que someter el organismo a los rigores que se necesitan para poder lograr una liberación de la psique. En el fondo, a lo que llegamos es a la unión del ser con su naturaleza primigenia. Tenemos que deshacernos de la coraza material para regresar a ese punto monádico, a ese solo uno, al número uno, ¿sí? A Dios, ese número uno que multiplicado por sí mismo da a sí mismo y dividido entre sí da a sí mismo. Tenemos que regresar a ese origen. Tenemos que dar ese circuito completo del 1, que es el inicio, al 10, que es el inicio, más la inmortalidad, más el infinito, más la eternidad. Tenemos que lograr esta situación, tenemos que propender a lograrla, quizá no la logremos, pero recordemos también que volvemos a decir, como Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el final. Es el final. El camino es el fin de todo. Hollar el camino es el fin de nuestro camino. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa. Espero que les haya gustado. Espero que, en algún momento me planteen preguntas. Y esto fue Meta-Harmonics, Mundos Ocultos. Estamos en DN Radio Comunicaciones por Facebook Live, nuestra página www.dnmexicoradio.com. Si quieren hacer su Meta-Harmonic, que es su música sagrada personal, hablen, por favor, 55 14 58 65 35, 55 14 58 65 35. Estamos abriendo un nuevo grupo de estudios en Atizapán de Zaragoza. Estamos abriéndolo en las tardes de los días sábados, ¿sí? Espero que hayan gente que esté atenta a este programa, que quiera integrarse. Serán recibidos con todo el gusto del mundo para iniciar un camino mágico de sabiduría, de espiritualidad y de muchos beneficios y de mucho empoderamiento personal. Seamos exitosos en todos los aspectos y esperemos tenerlos con nosotros en un futuro próximo. Me despido, que nos vemos el próximo martes y que este fin de semana que se atraviesa esté lleno de bendiciones y bienaventuranzas para ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo.